Capítulo 4 al 6 es práctica. Entonces Pablo siempre divide así sus cartas. La primera parte es doctrina y la segunda parte es práctica. Entonces, cuando leas Efesios, ten esto en cuenta. Primeros 3 capítulos, doctrina. Últimos 3 capítulos, práctica. Aquí nos encontramos en la parte de la práctica. Y vamos a leer el capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia nos revela que existe un mundo inmaterial e invisible que opera dentro de nuestro mundo material y visible. Muchas personas no creen esto. Por ejemplo, nuestros amigos ateos, ¿sí? Si podemos llamarles amigos, no creen que exista un mundo inmaterial e invisible. Y esto es absurdo, porque cuando tú prendes el radio o contestas un mensaje en tu celular, hay ondas invisibles, microscópicas, que están viajando en el aire, por medio de las cuales tú puedes conectarte a una red inalámbrica, invisible, inmaterial. Porque ¿quién puede tocar aquí el internet en el aire? Nadie, ¿verdad? Entonces, en el mundo de la física hay muchísimos ejemplos que demuestran que existe un mundo inmaterial e invisible a nuestro alrededor. La Biblia ya lo había dicho hacía miles de años atrás. En este mundo imperceptible para nuestra vista, existen seres inteligentes que pueden influir dentro del mundo material. Estos seres se dividen en dos grupos. Por una parte, aquellos que pertenecen a Dios son llamados ángeles. Y por otra parte, quienes pertenecen al enemigo de Dios, a Satanás, son llamados demonios o ángeles caídos. Vamos a hacer un pequeño estudio de esto como introducción. El primer grupo, los ángeles de Dios, son seres no eternos. Eso quiere decir que tuvieron un inicio, fueron creados por Dios con el propósito de adorar y alabar a Dios toda la eternidad. Salmo 148, versículo 2: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y en el verso 5: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Salmo 148, 5: los ángeles fueron creados, no tienen principio. Más bien, tienen principio, pero no tienen final, ¿sí? Fueron creados, pero son eternos. Ahora, espero que todos estén tomando apuntes. Apunta la palabra ángel en el griego, es la palabra angelos. Angelos, con acento en la E, significa mensajero, debido a que algunos de los ángeles de Dios son encargados de transmitir los mensajes de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan del arcángel Miguel? ¿Sí? Bueno, ese es un arcángel en la Biblia. Hay otro que es el arcángel Gabriel. Y Gabriel se le apareció a una jovencita judía y le dijo: María, vengo de parte de Dios, vas a ser mamá. Pero ¿cómo que voy a ser mamá?
Todavía no conozco varón. No, no, no. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y concebirás en tu vientre. ¿Quién le dijo eso a María? Un ángel, ¿sí? Ahora, los ángeles de Dios de repente pueden ser vistos. Dios puede permitirles que se materialicen en algunas circunstancias muy especiales. En Hebreos 13, versículo 2, dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13, 2. Y estas historias de los ángeles abundan en las iglesias, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido alguna experiencia donde se apareció una persona de pronto y te ayudó de forma maravillosa, milagrosa, y volteaste y ya no estaba esa persona? ¿Cómo? ¿Dónde está esa persona? Se fue, ¿sí? A la 1:30 de la madrugada se paró a ayudarte a cambiar la llanta y de pronto volteas, ya no estaba. Bueno, Dios puede permitir que se materialicen los ángeles de vez en cuando. Los ángeles de Dios no tienen género, ni pueden reproducirse sexualmente porque no tienen órganos reproductivos. Así lo enseña Mateo 22:30. Los ángeles nunca mueren, pero tienen libre albedrío. Ellos tienen la capacidad de decidir servir a Dios o no servirle. Los ángeles tienen gran inteligencia, gran poder, tienen intelecto, voluntad, emociones. Son hermosos, hermosísimos en gran manera. Si ustedes leen el capítulo 1 de Ezequiel, se van a dar cuenta de lo hermoso que son los ángeles. Los ángeles reflejan los atributos de Dios, aprenden de la sabiduría de Dios, se cuentan por millones, millones y millones y están organizados en distintas categorías. Apúntalas. Número 1, arcángeles. Número 2, querubines y serafines. Número 3, seres vivientes. En Apocalipsis hay 4 seres vivientes que parecieran ser querubines, una mezcla entre querubín y serafín. Y después se encuentran los ángeles, que son como los soldados del ejército, que están comandados por los arcángeles. Entonces, vemos un rango de autoridad en los ángeles, así como en el ejército mexicano, ¿verdad? Está el secretario de la defensa, y luego están los subsecretarios, y luego los generales y los comandantes, etcétera, etcétera, hasta llegar a los soldados rasos. Así es igual con los ángeles. Ahora vamos a explicar, por otra parte, cómo operan los demonios. La palabra demonio, daimonion en griego, daimonion significa seres inmundos. Los demonios eran ángeles de Dios. Antes de caer fueron creados como ángeles, pero uno de ellos, ¿sí?, un querubín grande, maravilloso, precioso, que por cierto era el director de alabanza en el cielo, porque tocaba instrumentos y cantaba precioso, de pronto se llenó de orgullo, se llenó de soberbia. Su nombre era Lucifer. ¿Han escuchado ese nombre? Entonces Lucifer se llena de orgullo, se llena de envidia contra Jesucristo, porque Dios, el Padre, exaltaba a Jesucristo y estaba preparándolo para venir a morir en la cruz al mundo. Entonces Lucifer se llena de envidia, odia a Jesucristo, se llena de coraje contra él y quiere usurpar el trono de Jesucristo. Y en ese deseo malvado convence a la tercera parte de los ángeles de Dios para rebelarse en contra de Dios. Se rebela en contra de Dios y es expulsado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles de Dios. Eso quiere decir que por cada demonio de Satanás hay 2 ángeles de Dios. Los demonios no son fuerzas o conceptos que existan en nuestras mentes, sino que son seres espirituales, poseen inteligencia, emociones, voluntad, personalidad. Los demonios son generalmente invisibles a los seres humanos, aunque en ocasiones, igual que los ángeles de Dios, pueden materializarse. ¿Cómo? ¿Pueden tomar la forma de un cuerpo humano?
Sí, lo pueden hacer. Esto está en Apocalipsis 9 y en otros pasajes de las Escrituras. Los demonios, por ejemplo, sabían quién era Jesús, y cuando se predicaba el evangelio decían: ese es Jesús, el Hijo de Dios, cuando Jesús liberaba a los endemoniados. Los demonios conocen el plan de salvación y conocen la Biblia. Sí, ellos se saben la Biblia mejor que muchos cristianos. Imagínense. Además, los demonios desarrollan y promueven sistemas de falsas doctrinas y religiones perversas y engañosas. A Satanás y a sus demonios les encanta predicar doctrinas falsas, y por eso la mayor parte de la humanidad se encuentra en una falsa religión. Apúntalo. ¿Y tú qué crees? No, pues yo soy testigo de Jehová. Una falsa doctrina. Oye, ¿y tú de qué religión eres? No, yo soy mormón. Yo soy católico romano, católico apostólico romano. Yo soy musulmán. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Miles. Y todas esas falsas religiones están controladas por Satanás y sus demonios. ¿Ya le estás entendiendo? Porque Satanás sabe que si puede engañar a la humanidad a través de una falsa religión y la persona piensa que está bien y que es salva, al final del camino de esa persona va a ser llevada al infierno por Satanás y sus demonios. En eso consiste el engaño, precisamente. Que nuestros amigos testigos de Jehová piensan que la única religión que salva es esa. Nuestros amigos mormones igual. Nuestros amigos católicos romanos, dijo el Papa hace muchos años, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II estableció en una encíclica, en una declaración desde el Vaticano, que la única religión verdadera que salvaba a la humanidad era el catolicismo. Y nos mandó al infierno a todos los de vida nueva. Y esas son mentiras. Porque la Biblia dice que hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los demonios, al igual que los ángeles de Dios, tienen rangos y se dividen en principados, nadie está apuntando, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al menos hay 4 rangos en los cuales se clasifican los demonios. Todo esto es importante que usted lo conozca, que lo sepa. A continuación vamos a estudiar en nuestro pasaje de Efesios capítulo 6 algunos puntos importantes acerca de la guerra espiritual. Así se titula esta conferencia. Guerra espiritual. ¿Cómo se llama? Guerra espiritual. Vamos a ver en primer lugar la preparación para la guerra. Número 2, la provisión para la guerra. Número 3, vamos a estudiar al enemigo de esta guerra. En cuarto lugar, la batalla. Y vamos a terminar analizando la victoria que tenemos en Cristo. Vean por favor Efesios 6, versículo 10. En primer lugar, veamos la preparación para la guerra. Dice Efesios 6, 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo básico en la vida de cualquier cristiano es la preparación para la guerra espiritual. Un cristiano que no se prepara todos los días para enfrentar al mundo, a su carne y al enemigo y sus demonios, es un cristiano que va a ser derrotado constantemente. Y aunque creas en Cristo y el Señor te haya dado el milagro de salvación, si tú no te preparas, vas a ser derrotado. Es como las guerras entre los países, ¿no es cierto? Cuando se prepara un ejército, ¿ustedes creen que los mandan a la guerra así, sin preparación y sin armas y sin fusil y sin el entrenamiento básico de un soldado? Pues, perderían la guerra. Nuestros soldados tienen que prepararse, se paran a las 5 de la mañana, saben usar el fusil, saben tirar granadas, saben pilotear los que están en las fuerzas aéreas, saben controlar un barco de guerra, un buque de guerra allá en la marina, en el puerto de Veracruz y Mazatlán. Están preparados para defender a México de cualquier conflicto armado. En la guerra espiritual es algo parecido. Tú debes de estar preparado. Dile a la persona a tu lado: prepárate para la guerra.
Prepárate. Y tú pregúntale, ¿y cómo? Entonces tú contéstale, pon atención al pastor. Versículo 10. Hermanos míos, les dice Pablo a sus hermanos cristianos en la iglesia de Éfeso, aquí les voy a explicar cómo se van a preparar. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ningún creyente podrá enfrentar los feroces ataques del diablo en sus propias fuerzas. Necesitamos fortalecernos en las fuerzas de el Señor, en las fuerzas de Dios. Es Dios el que pelea la batalla, es Dios el poderoso guerrero, es Dios el que lucha por nosotros. De nada sirve insultar al diablo y a sus demonios como algunos hermanos le hacen. Ay, diablo, vete de aquí, diablo cochino. ¿Qué es eso? Eso no sirve de nada. La única forma de encontrar fuerza para derrotar al enemigo es en el Señor Jesucristo, nuestro Dios, porque Él derrotó a Satanás y a sus demonios cuando murió en la cruz del Calvario. Apunta estos versículos, por favor, para que puedas encontrar fortaleza en el Señor. Primera Corintios capítulo 15. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Un momentito, por favor. Vamos a leer juntos estos versículos, que son versículos de guerra espiritual. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 53. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 15, 53. Léanlo conmigo, por favor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Digan el verso 55 fuerte conmigo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Que Él nos da la victoria sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre la carne y el mundo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque fue Cristo el que venció a Satanás y expuso a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jeremías capítulo 20, versículo 11, por favor. En la medida que un cristiano se fortalezca en el Señor, su victoria sobre las peores estrategias de Satanás está garantizada. Hermano, hermana, estamos en una guerra feroz y terrible, pero no debemos tener miedo, porque el Señor va peleando a nuestro lado. Y si usted no me cree que estamos en una guerra feroz y terrible, nada más encienda las noticias mañana en la mañana, para que se entere usted cuántos muertos, asesinados y descabezados hay en nuestro país todos los días. Y para que usted se entere lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública con nuestros niños en las escuelas, enseñándoles las estrategias de Satanás y de la perversa ideología de género que nació en el infierno. ¿Y quieren inyectarle eso a nuestros niños? Nos vamos a levantar los cristianos y vamos a levantar la voz y vamos a dar la batalla espiritual. Jeremías 20, versículo 11, léalo conmigo. Si usted está en medio de una batalla espiritual, léalo fuerte. Dice: mas Jehová está conmigo. Dígalo otra vez: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, porque Jehová está con nosotros. Él es el que nos defiende. Él es el que nos protege de todo ataque del diablo y de sus demonios. La forma de apropiarnos de esta fuerza del Señor, tomen apuntes, por favor.
La forma de poder fortalecernos en el Señor, como dice Pablo, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco? Es a través de los medios de gracia. Voy a explicarlos. Número 1, fe en las promesas de Dios. Ten fe en lo que Dios ha prometido. Si Dios dijo que Él va a salir adelante, que tú vas a salir adelante y que Él va a pelear por ti, créeselo a Él. Si Él dijo que vas a ir al cielo, créeselo a Él. Si Él dijo que Cristo va a regresar por segunda vez, como lo cantamos en la canción, créeselo con todo tu corazón. Amén. Oración es otra manera de fortalecernos. Creer en las promesas de Dios, oración, ayuno y desde luego obediencia constante a la palabra de Dios. Obediencia constante a la palabra de Dios. Si deseamos tener victoria sobre este mundo y sobre nuestra carne y sobre el pecado y sobre Satanás y sus demonios, debemos practicar la oración, el ayuno y pedir al Señor que fortalezca nuestra fe en sus promesas. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos? ¿Tribulación o angustia o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. A su nombre sea la gloria. Dale un aplauso de gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Así que como punto número 1 hemos explicado entonces la preparación para la guerra. ¿Cómo nos preparamos? Fortaleciéndonos en Dios. Avanzamos al punto número 2, regresamos a Efesios capítulo 6, versículo 11, la segunda parte del verso 11. Dice, la primera parte del verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. En segundo lugar, Dios nos ha dado una provisión, nos ha dado una armadura, así como de soldados. De esos soldados que ves vestidos casi con armaduras de titanio, con sus metralletas y sus cascos, ¿verdad? Y su escudo y su radio acá inalámbrico. Y esos soldados que vemos en las películas, esos no son nada en comparación con la armadura que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una armadura mucho más poderosa y mucho más preciosa, que es la armadura de Dios. Noten en el versículo 11 como dice: vestíos. Digan conmigo, vestíos. Esta palabrita griega, vestíos, es la palabra enduo en griego, enduo, que alude a una acción que se realiza de una sola vez y para siempre, que tiene un resultado permanente. Entonces, cuando Dios nos dice vestíos de toda la armadura de Dios, no nos está diciendo pónganse el uniforme y en la noche se lo quitan, y mañana se lo vuelven a poner, y en la tarde se lo quitan, y luego se lo quitan de miércoles a sábado para que no les estorbe, y luego el domingo en la mañana ahí sí se lo ponen, y el domingo en la noche se lo quitan. No, ese no es un uniforme, hermanos. La palabra vestíos describe una armadura permanente que nos fue dada cuando nacimos de nuevo y cuando recibimos a Cristo. Pregúntale a la persona de tu lado: ¿tienes tú la armadura? ¿Sí o no? Tú dile: al rato te aviso. ¿Tenemos la armadura de Dios? ¿Sí o no? Claro que la tenemos puesta. Si tú amas a Jesucristo y has nacido de nuevo, tú tienes la armadura puesta. Ya la tienes. No es de que te la pones y te la quitas. ¿Y cuál es la armadura? Efesios 6, 14 al 18. Ahí está la armadura. Vamos a leerla. Efesios 6, 14. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad, ¿sí? En nuestra espalda, vestidos con la coraza de justicia. La justicia nos guarda el pecho y el corazón. Verso 15: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. A donde quiera que vayamos y caminamos, llevamos ¿qué? El evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco en nuestra cabeza. Lo que nos protege nuestros pensamientos es la salvación que tenemos en Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cierre sus ojos 5 segundos. Imagínese a usted mismo vestido, en su espalda tiene usted una armadura que se llama verdad. Por el frente, en su pecho, usted tiene una coraza tremenda, preciosa, ¿sí?, resplandeciente, que se llama justicia. Usted trae unas botas puestas, todo terreno, impresionantes, que se llaman el Evangelio de la paz. Tome de pronto el escudo de la fe, levante el escudo de la fe con su brazo izquierdo. Con ese va a poder usted apagar todos los dardos de fuego del maligno. Póngase un casco, si me hace el favor, levante un casco grande, grande, grande y póngaselo en su cabeza. Ese es el casco de la salvación. Y ahora levante con su mano derecha la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Abran sus ojos. ¿Se vieron ustedes mismos? ¿Sí o no? ¿Quién te dio esa armadura? Dios. Es la armadura de Dios. ¿Te la puedes quitar? No. ¿La estás usando? Ay, hermano. Ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Que somos soldados bien armados, pero no creemos todavía que Dios nos la ha dado. Y cuando vienen esos pensamientos, no la vas a hacer en la preparatoria, eres el peor estudiante, todo mundo se burla de ti, no sirves para nada. Tienes que levantar el escudo de la fe, joven. Si yo no soy ningún tonto, yo soy hijo de Dios y voy a terminar mis estudios. Dios me ha dado dones y talentos. Y la palabra de Dios dice que soy más que vencedor. Tenemos que levantar el escudo. Y cuando vengan demonios a querernos devorar, tenemos que levantar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, y con versículos de memoria cortarle la cabeza a esos demonios. Digan amén. Tenemos que caminar en verdad. Si tú andas en mentiras y eres de los que esconde el celular, ay, que no me vea el celular mi esposa, ay, le voy a meter 10 claves, que no vea la cuenta del banco, ay, mi amor. O sea, ¿cómo puede ser que hayan matrimonios donde el marido hace 15 años no le dice a la esposa cuánto gana? ¿Qué es eso? Oye, mi amor, ¿cuánto ganas? No, chaparrita, no te lo puedo decir. Es que son temas entre el Señor y yo. ¿Qué? ¿Temas? ¿Qué te pasa, mano? ¿Cómo crees? Oye, déjame ver tu celular, mi amor, para mandarle un WhatsApp a mi tía, porque el mío se echó a perder. No, chaparrita, es que el mío tiene claves. Es que así me lo piden en el trabajo. ¿Qué te lo piden y qué nada? Usted tiene que ser una carta abierta. Usted dígale cuánto gana, dele las claves de todo a su esposa. Y esposas también, ustedes no se hagan. Tenemos que ser cartas abiertas. Amén. En tercer lugar, vamos a estudiar al enemigo de esta batalla, versículo 11, segunda parte. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿El diablo? ¿Existe el diablo? Sí, claro que sí existe el diablo. ¿Dios creó al diablo? No, Dios creó a un querubín maravilloso que lo alababa, que se llamaba Lucifer. Y después él se rebeló y se convirtió en el diablo, en Satanás. Pero Dios no creó al diablo, para nada. Todo lo que Dios creó fue bueno, agradable y perfecto. Lucifer fue quien se rebeló y se convirtió en Satanás. La palabra acechanzas en el versículo 11, apúntala, es la palabra metdeías en griego. Metdeías, con acento en la i. Y significa artimañas, sagacidades, mentiras, trampas. El diablo es un mentiroso, es un engañador, ¿sí? El término metdeídas, acechanzas, metdeídas, perdón, se utilizaba con frecuencia para hablar de un animal salvaje que acechaba con cautela y luego se lanzaba de forma inesperada, astuta, engañosa, sorpresiva sobre su presa, como las leonas. ¿Han visto cómo cazan las leonas? Están así, ¿verdad? Y ven la presa y ven por ahí un venadito, un animalito, ¿verdad? Y se esconden por atrás y se lo devoran rápido. Tremendas. Igual algunos otros animales salvajes como los lobos, ¿verdad? Pues así, de esa misma manera es el diablo. El diablo puede estar escondido, sus demonios, y acechándote. Te están viendo, a ver qué estás haciendo.
A ver en qué páginas está navegando por internet. Y ahí está, está viendo pornografía. Por aquí lo vamos a agarrar, a acechar. Porque el objetivo de Satanás y sus demonios es atormentarnos y destruirnos. Primera de Pedro capítulo 5, vamos a verlo. Muchos versículos estamos aprendiendo en esta tarde. Primera de Pedro capítulo 5. Para que conozcan contra quién estamos peleando, hermanos. El cristiano tiene 3 enemigos, ¿verdad? En primer lugar, él mismo, nuestra propia carne, que quizás es el enemigo más tremendo. En segundo lugar, el mundo, todo lo que vemos en este mundo caído, perverso, ese es el segundo enemigo. Y el tercer enemigo es Satanás y sus demonios. Vamos a ver lo que dice la primera de Pedro, ¿ya la tienen? Capítulo 5, versículo 6 en adelante. Por favor, léanlo conmigo. ¿Ya están? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todo el mundo. El diablo se va a oponer a la obra de Dios, va a intentar estorbarles a ustedes que predican la palabra de Dios y que tienen reuniones de oración en sus casas. Te va a querer estorbar por todos los medios para que no repartas Biblias en tu preparatoria. Si estás orando por tus amigos de la universidad y les estás empezando a compartir el evangelio, va a haber una impresionante oposición sobre tu vida. Te va a meter el pie de todas las maneras posibles para que tú dejes de compartir. El diablo va a hacer todo lo posible con sus demonios para separarte de la oración, que dejes de orar. Ay, es que tengo sueño, hermano. Como algunos ahorita están bostezando. Que tengo sueño, hermano. Ay, que oren por mí los pastores. Ya ganó Satanás. Te envió ahí un espíritu, algo en tu carne, ¿verdad? Que siempre tienes sueño, siempre. Cuando empieces a leer la Biblia, ay, hermano, es que no le entiendo, hermano. No, mejor saco el Condorito, hermano. Mejor vamos a leer otra cosa, hermano. El enemigo va a tratar de hacer todo lo posible para que dejes de orar y que dejes de estudiar la palabra de Dios. Apúntalo para que lo conozcas. Así de malvado y perverso es. El enemigo va a querer sembrar odio, calumnias, escarnios, chismes, inmoralidad sexual, sueños de inmoralidad sexual, porque su objetivo es confundirnos, apartarnos de Dios, y en aquellos que no conocen a Cristo, llevarlos a su último fin, que es el infierno. Ese es su objetivo. Cuarta parte de la conferencia, la batalla, versículo 12, Efesios 6:12. Dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 6:12 que no tenemos lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Es contra sangre y carne? No, hermanos. Tu lucha no es contra tu suegra que es bruja. Entiéndelo, por favor. Tu lucha no es contra tus vecinos que son santeros y que te avientan huevos podridos en el carro todas las mañanas. Tu lucha no es contra tu jefe del trabajo o el director general de tu empresa que practican religiones budistas y que hacen ritos diabólicos o satánicos ahí en la empresa. Tu lucha no es contra tu mamá que no le parece que seas cristiana y te detesta y no te deja venir a la iglesia. Tu lucha no es contra ellos, entendámoslo. Repitan conmigo: mi lucha no es contra sangre y carne. ¿Ya lo entendiste? Entonces, ¿contra quién es nuestra lucha? Ahí lo dice:
contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Apunta la palabra lucha, es la palabra pale en griego, pale, que se utilizaba para aludir al combate mano a mano entre dos personas. Eran las luchas de los gladiadores. En el tiempo de Pablo había luchas de gladiadores. Y salía el gladiador así con su espada y el otro, y era muerte, hermanos, a espadazos y golpes hasta que uno asesinara al otro delante de los reyes, de Pilatos y de Herodes y de todas esas finísimas personas del siglo primero. Así era la lucha. Entonces esta es una lucha igual, pero es contra principados. Nuestro enemigo más grande no es el mundo que vemos, por corrupto y malvado que sea, sino el mundo invisible. Detrás de la ideología de género hay un plan diabólico. Y hay principados y potestades y demonios que influencian las mentes de los secretarios de educación pública en todo el planeta para enseñar a los niños lo que les están enseñando. Los culpables directos no son los maestros, aunque tienen responsabilidad. El culpable directo es el enemigo, que quiere destruir a la familia. El objetivo de la ideología de género es destruir a la familia cristiana. Es en contra de Dios, van en contra de la Biblia, odian a Jesucristo. ¿Quién está detrás de ellos? Satanás, desde luego. De manera que todos los brujos, hechiceros, ocultistas, líderes de falsas religiones no son más que títeres de Satanás y de sus demonios, atrapados por el pecado y convertidos en ayudantes embaucados que contribuyen a la obra del diablo, muchas veces sin ni siquiera saberlo. Versículo 13, en quinto lugar, la conclusión del tema. ¿Cómo vamos a tener victoria? Estando firmes. Versículo 13, por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo vamos a luchar nosotros los cristianos? Vamos a manifestarnos al Zócalo, pastor, con unas pancartas que digan: yo soy cristiano, no estoy a favor de la ideología. ¿Así? Con Biblias así. ¿Vamos a hacer un escándalo al Zócalo, hermanos? No, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así que los cristianos que participan de las manifestaciones y que en contra del aborto y por aquí por allá, y vamos aquí al Teatro Morelos y vamos a cerrar la México Toluca, y eso no es de Dios. Eso es un desorden público. Y estás muy equivocado si participas en ese tipo de manifestaciones. Tu lucha no es contra sangre y carne, entiéndelo. Tu lucha es contra principados y potestades. Y tu arma principal es la oración. Debemos orar, hermanos. Debemos reprender en el nombre de Jesucristo sus principados y potestades. Debemos de permanecer firmes en la palabra de Dios. Y de esa manera el Señor obrará y librará a aquellos que Él ha escogido para salvación. Éxodo capítulo 14, vámonos rápidamente a Éxodo 14. En Éxodo capítulo 14, Moisés le dirige unas palabras al pueblo de Israel. Están atrapados, están desesperados, están saliendo de Egipto, están cruzando el Mar Rojo, ¿verdad? Están ahí atrapados, los soldados egipcios vienen detrás de ellos, se sienten confundidos, desesperados. Pero ¿qué le dijo Moisés al pueblo? Éxodo 14:13, léalo conmigo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lea el 14 fuerte. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién va a pelear por nosotros? El Señor. ¿Y nosotros cómo vamos a permanecer? Firmes. Y no voy a permitir que a mi niño le enseñen eso. Mi niño va a ser discípulo de Jesucristo, y si tengo que sacarlo de esas escuelas, lo voy a sacar y voy a buscar una escuela cristiana, y si no, en la casa le enseño. Pero nosotros no participamos de eso. Y vamos a hablar de Cristo con los maestros.
Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que reprenda este espíritu maligno en Satanás y en todas las secretarías de educación pública de todos los países. Y vamos a predicar el evangelio. Digan amén, hermanos. Vamos a terminar con una administración. Vamos a hacer oración porque hay muchos de ustedes que se sienten oprimidos, ¿verdad? Ay, pastor, es que me siento bien oprimido por Satanás. Órale. Un hermano me dijo, es que Satanás se me apareció en la noche. Le dije, ay, fueras tan importante. No creo que seas tan importante porque Satanás no es omnipresente, ¿eh? Él anda rodeando la tierra y seguramente se dedica a atacar a los líderes más poderosos del mundo, los cuales están bajo su control. La gran mayoría de los políticos, gobernantes, primeros ministros, reyes del mundo y millonarios y multimillonarios que controlan los medios de comunicación masiva, como la CNN y otros que no voy a mencionar aquí en México, que usted ya conoce, él se dedica a engañarlos a ellos. Pero tú no creo que seas tan importante como para que Satanás se te aparezca. Pero sí te envía a los soldados rasos. Entonces muchos de ustedes están siendo molestados por demonios. Y entonces sientes una opresión, una tristeza así profunda que te tiene ahí sumergido en una depresión. Te la pasas llore y llore. Hay personas que no se levantan de la cama, te la pasan hasta las 11, 12 del día en la cama, no quieren comer. Esto es clásico cuando los muchachos los dejó el novio, los dejó la novia. Es que me dejó el novio, papá. Y se encierran en su cuarto 15 días. Mijito, cómete al menos una hamburguesa. No quiero nada. Y están ahí todos tristes y deprimidos y de veras los controla un espíritu horrible de depresión y de tristeza. Si hay algún jovencito en estas condiciones aquí, vamos a orar por ti para que el Señor Jesucristo te libere en este momento y entiendas que si el Señor te quitó ese novio o esa novia, gracias a Dios que te lo quitó, mijito. Porque iba a ser una desgracia que siguieras con ese muchachito, esa muchachita. Dale gracias al Señor, brinca de gozo que te la quitó, que te lo quitó este jovencito. Ser el primo del anticristo, qué bueno que te lo quitó. Pero ahorita no lo alcanzas a ver porque te enamoraste. Y entonces en medio de esa ruptura sentimental entra Satanás. Está listo como león. Sus demonios son como leones, como linces. Se te vienen encima cuando estás débil y ahí te agarran y te quieren destruir. La vida no vale la pena, me cortó mi novia, me voy a quitar la vida, me voy a aventar del puente de Toyocan. ¿En serio? También los que padecen anorexia, bulimia, depresión, ¿sí? Estos son pecados y el pecado atrae a los demonios. Así es como funciona. Los que tienen un cuaderno, dibujen un vasito, así, un vasito, una copita, un vaso. Imagínense que ese vaso es la vida de ustedes, representa su vida, ¿sí? Ahora, llénenlo de agua, así, llénenlo de agua, dibujen el agua, limpiecita, así, un agua transparente, limpia, hermosa, ¿sí? Así tiene que estar el vaso, ¿verdad? Limpio. Esa agua representa al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu. Tenemos que orar al Señor todos los días. Tenemos que estudiar su palabra, amar su palabra. Y mi vaso está lleno de la palabra de Dios. Me encantan las historias de Moisés y de Jacob y de Abraham y la historia del pueblo de Israel. Me encantan los salmos. Ya me memoricé algunos proverbios. Me encanta la historia de Jesucristo. Me encanta el libro de los Gálatas, el libro de Daniel, qué joya tan grande, el libro de Jeremías. Estoy lleno de la palabra de Dios y estoy lleno del Espíritu Santo. Mi vaso está limpiecito. Dile al de junto, así tiene que estar tu vaso. El problema es que algunos de nosotros le hemos metido al vaso algunas piedritas de lodo muy sucio. Dibuje unas piedritas ahí en su vaso, métale ahí un poco de lodo, de cochinero, de residuos desagradables, lo que usted quiera imaginar por eso. Métaselos al vaso, dibújelos ahí, dibuje unas piedritas, dibuje un poco de lodo. Esas piedras y ese lodo representan el pecado. Cuando yo dejo entrar pecado a mi vida y lo consiento, el vaso se contamina. ¿Ya lo vio? Y el agua, en vez de estar transparente, está ¿cómo?
horrible. Y entonces de pronto estoy coqueteando con personas, soy casado y estoy coqueteando con otras muchachas, estoy viendo pornografía en mi celular, hay un pecado tremendo, ya me llené de incredulidad, ya no le creo tanto a Dios, ya no estoy orando, estoy viendo puras telenovelas de porquería en el canal de las estrellas, llenas de adulterio, de asesinatos, de robos y de fornicación. Eso es lo que sí vende. Y ahí voy al cine con mis amigos del mundo, ¿verdad? ¿Y ya vieron la cartelera? El otro día pasamos por un cine y yo me sorprendí de ver la cartelera, hermanos. Una película se llamaba El Hijo del Diablo. El otro se llamaba Las momias atacan otra vez. Los demonios se nos vienen encima. O sea, ¿qué onda ya? ¿Qué pasó con las películas que veíamos hace 30 años? Que eran películas bonitas. Ya ahorita es pura porquería. Pero ahí vas, como vas con tus amigos y hay presión social, ¿sí? Pues ahí vas y te metes a ver Los Hijos del Diablo 4, El Regreso del Anticristo. O sea, ¿qué películas estás viendo, amigo, hermana? No, yo ni voy al cine, pastor, yo veo el Netflix. Peor tantito el Netflix. Peor tantito, ¿verdad? Puras historias de narcotraficantes, de fornicaciones. Y ahí estamos viendo. ¡Ay! ¿Y el vaso? Póngale otra piedra. Póngale otra. Ya se ensució, ¿verdad? Ya hay pecado, ¿verdad? Hay pecado. Y no lo hemos confesado. Ahora, me hace favor en su dibujo de poner algunos hilitos así arriba del vaso que representen un olor fétido, desagradable, putrefacto. Perdónenme que sea tan expresivo, ¿sí? Dibuje unas rayitas así. Huele horrible. Espiritualmente apesta. ¿Y qué pasa cuando un bote se llena de basura y huele horrible? Y lo dejamos además así y no hacemos nada por resolverlo. ¿Qué es lo que pasa a las pocas horas o días que dejamos un bote de basura lleno de podredumbre? ¿Quiénes llegan de visita? Las cucarachas, los alacranes, unas mosquitas chiquitas que son horribles. Se llena el mosquero ahí, todo el mugrero, hormigas y toda clase de porquerías de animales y ratones y hasta ratas. Esas ratas y ratones y alacranes, apúntalo, representan los demonios de Satanás. Cuando ellos perciben el aroma de tu alma, están oliéndote, así como un lince, ¿verdad? Como una cucaracha. Huele mal, vamos a comer. Y ellos se alimentan de eso. Y por esa razón tienes tantas pesadillas, mijita. Y por esa razón soñaste que el diablo te perseguía y te descuartizaba. Y por esa razón no soñaste que te perseguían y que te aventaban a un hoyo y que ahí te morías. Y por esa razón sientes una opresión que hasta se te sube el muerto. Ay, pastor, se me subió el muerto. ¿Por qué se te subió el muerto? Hay que ver el vaso. El problema no son tanto los demonios. El problema de raíz es el pecado. ¿Ya lo viste? Entonces por eso los hermanos llegan: ay, pastor, hágame una liberación, practíqueme una liberación, pastor. ¿Qué? ¿Y quieres que el pastor así te ponga las manos y en el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera? Y tú, hasta se hacen así algunos. ¿Y eso qué? El problema no son los demonios, el problema es el pecado que los está atrayendo. Y por más que te hagan 20 liberaciones, si tú no te arrepientes del pecado, vas a seguir igual o peor. ¿Ya entendiste cómo es la guerra espiritual? Entonces, si tú quieres ser liberado de ese pecado horrible, eso que te enamoras a cada rato, de todo mundo te enamoras, de esa bulimia que no quieres comer porque te ves gorda y te metes el dedo para vomitar. Si estás pasando por temas de depresión muy fuerte, tristeza horrible, una tristeza espantosa, porque te divorciaste hace 39 años y todavía hay una tristeza profunda y todavía es porque hay un pecado no confesado y esos demonios les has dado autoridad. Como dicen, has abierto puertas. ¿Qué puertas? Ventanas, ventanales así.
Ay, pastor, es que en nuestra casa no se siente paz, andamos de pleito con los niños y mi esposa y yo nos peleamos a cada rato. Pues tienes una puerta abierta gigantesca. Ahí los demonios están haciendo fiesta. ¿Están orando juntos, hermanos? No, pastor. ¿Hacen devocional? Tampoco. En la mañana se ponen de rodillas a orar, a darle gracias a Dios. Menos, pastor. ¿Se saben un salmo? No, ni el 23. Pues entonces por eso andan así las cosas en tu casa. Entonces, ahorita vamos a hacer una oración muy especial. Antes de cerrar sus ojos, yo le voy a suplicar que si tú traes un pecado ahí en tu corazón, si andas lejos del Señor, si andas metido en asuntos de inmoralidad, si andas en mentiras, en orgullo, que es el peor de los pecados. Cuando se hablan de estos temas, muchos nada más voltean a ver hacia el pastor. ¿Será cierto? Un orgullo tremendo en tu corazón, un carácter espantoso que traes, un espíritu de depresión o hasta de suicidio. Yo te voy a suplicar en la primera parte de la oración que te arrepientas, que le digas: Señor, ando lejos de ti, perdóname, me arrepiento con todo mi corazón. Si es cierto, Señor, ando metido en esto, en aquello, Señor, he cometido esto, Señor, perdóname y límpiame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Limpia el vaso, Señor. Quita toda esta porquería que traigo en mi alma, Señor. Te la entrego y la confieso como pecado. Y después vamos a pedirle al Señor, en su poder, que si hay cualquier espíritu que te esté oprimiendo a ti y a tu familia, que se vaya y que pueda ser liberado. Nuestra vida es tan corta, hermanos. ¿Cuántos años te quedan de vida? A ver, apúntalo en tu cuaderno. No, pues no se puede. ¿Cuántos años te quedan? A ver, ¿un día? ¿Un mes? Mi mejor amigo se murió a los 22 años. El bebito que estaba junto a mi hijo en la incubadora cuando nació se murió a los 3 días de nacido. ¿Cuánto te queda? ¿A ti cuánto te queda? No, yo tengo 16 años, pastor. No, me quedan 80 de vida. ¿Sí? ¿Estás segura? No sabemos. Entonces los pocos años que te queden o muchos años que te queden, vívelos, por favor, te lo suplico, para la gloria de Dios. Y aprende a ser un guerrero y guerrera espiritual. Amén. Cierren sus ojos. Señor, venimos delante de ti, te damos gracias por esta palabra tan preciosa que tú nos has compartido, Señor, a través de Efesios capítulo 6. Te queremos pedir perdón, Señor, si hay pecado en nosotros, Señor, te hemos ofendido de muchas maneras, Señor. En el nombre de Jesús, me arrepiento, díselo a Él, me arrepiento, Señor. Si en mí hay amargura, ira, rebeldía, Señor, perdóname. Señor, si en mi corazón ha habido desconfianza hacia ti, incredulidad, si mi corazón revela envidia o celos, si hay celos enfermos hacia mi pareja, Señor, y nada más lo estoy espiando y buscando a ver si anda con otra persona, cada rato lo ando persiguiendo, Señor, esto es un pecado, Señor, y me arrepiento con todo mi corazón. Señor, nos arrepentimos de la depresión en la que caemos, el desánimo, la desesperanza, Señor, el desaliento, la ansiedad. Perdónanos, Señor, porque tu palabra nos dice que por nada estemos afanosos, pero en mí hay ansiedad. A veces me desanimo tanto, Señor. Si tú has llegado a pensar en quitarte la vida, en este momento cierra tus ojos y confiésalo como un pecado. Dile: Señor, tú me diste la vida y tú eres el único que me la puedes quitar cuando tú lo ordenes. Perdóname.
perdóname por haber pensado en quitarme la vida, Señor. Te confieso esto como un pecado, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame con la sangre de Jesucristo. Si tú estás en alguna adicción, confiésala en este momento. Dile: Señor, yo te confieso que he caído en alcoholismo, en el consumo de drogas, de marihuana, de anfetaminas, cocaína, fentanilo. Perdóname, Señor, me arrepiento. Arranca este pecado de mi vaso, Señor, de mi vida, Señor. Arráncalo, llévatelo, Señor. Concédeme el milagro del arrepentimiento. Si hay personas que han estado involucrados en impureza sexual de cualquier tipo, dile al Señor estas palabras: Señor, perdóname, porque en mi corazón hay un deseo sexual pecaminoso y he estado practicando ese pecado, Señor, en mi mente o en mi cuerpo. Perdóname por el pecado de impureza sexual, de fornicación, de adulterio, homosexualidad, lesbianismo, lujuria, masturbación, prostitución. Te confieso este pecado, Señor. Límpiame, sáname, Señor Jesucristo. Llévate, Señor, este pecado, Señor, de mi corazón y llena el vaso con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Si usted practicó o está practicando falsas religiones, diga esta oración: Señor Jesucristo, en este instante te pido que me perdones, porque yo he practicado ocultismo, adivinación, brujería, astrología, cartas del tarot, conjuros, limpias, encantamientos, fetiches, hechizos, horóscopos, magia negra, magia blanca, religiones falsas. Señor, en el nombre de Jesucristo, me arrepiento, Señor. Confieso esto como un pecado, Señor, delante de ti. Perdóname. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, y tú, Jesucristo, el único que puede salvar mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que con tu autoridad eches fuera todo espíritu de pecado, todo espíritu de rabia, de amargura, de ira, fuera. Todo espíritu de desánimo, de derrotismo, de desesperanza, de incredulidad, fuera en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que las personas que están en adicción, que te han entregado su vida, tú las libres y eches fuera toda presencia diabólica y de demonios, de espíritus de adicción, Señor, de alcoholismo, de drogadicción, fuera en el nombre de Jesús. Y todo espíritu que ha estado molestando a mis hermanos o hermanas en inmoralidad sexual, fuera en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos, hermano, dale gracias a Dios, dile: Señor, gracias, porque tú eres el único que puede liberarme de todos estos pecados y de todos estos demonios. Dígalo en voz alta: Señor, te ofrezco hoy mi vida, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Toma mi vida, Señor. Limpia este vaso, Señor. Limpia esta alma, Señor. Lléname con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y permíteme servirte todos los días que me restan en este mundo. Que mi vida sea para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria.